Gracias, Señor, una vez más por permitirnos acercar a tu palabra, Señor. Gracias porque como dices en ella, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Por eso hoy te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que tu palabra, Señor, pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda hablarnos y pueda confrontarnos y pueda animarnos, Señor, a seguir caminando conforme a tu voluntad, Señor, a seguir creciendo, a seguir madurando, Señor, como hijos tuyos que somos, Señor, y que podamos cada día, Señor, poder reflejarte, Señor, más y más en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de Andrés, Señor, y te pido por favor para que uses en esta mañana su voz, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos a través de él, Señor, quita todo pensamiento, Señor, todo obstáculo, Señor, toda distracción, Señor, que impida que tu palabra sea predicada, Señor, como tú quieres, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pastor reformado inglés Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo alguna vez: las ovejas pueden caer en el lodo, los cerdos se revuelcan en él. Queridos, todos aquellos que niegan la existencia de Dios no lo hacen porque no sean conscientes de que Él existe, sino porque están conformes con su pecado y no quieren dar cuenta acerca de la vida que llevan. Nuestro más grande deseo al finalizar este mensaje es que podamos entender qué es la santidad y por qué el Señor llama a sus hijos a ser santos, y que dejemos atrás las ideas equivocadas acerca de la santidad. Continuemos nuestro estudio de la carta del apóstol Pedro a la iglesia dispersa en el Asia Menor hacia el año 63 después de Cristo. Esta primera carta, donde ya vemos un Pedro más maduro, con una teología más estructurada y a puertas de su martirio, hablando a los creyentes acerca de la victoria que nos da sobre el sufrimiento el tener nuestra mirada puesta en la esperanza viva de la gloria eterna. Abramos entonces nuestras Biblias allí en el Nuevo Testamento, en la primera epístola universal del apóstol Pedro. Primera de Pedro, y vamos a estar en el capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Vamos a leer este pasaje que es nuestro texto clave en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1, desde el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a leer también en la Biblia, la versión, la Biblia de las Américas, para tener una perspectiva más amplia acerca de lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en el primer capítulo de la primera epístola a la iglesia, desde el versículo 13 hasta el 16. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Ya Pedro nos ha dicho en los primeros versículos del capítulo 1, es decir, del 1 al 12,
que tenemos una esperanza viva, y de eso hemos estado hablando en semanas pasadas. Hermanos, todos aquellos que hemos creído en Cristo, en su muerte y en su resurrección, hemos sido salvos del poder del pecado y tenemos una herencia en los cielos, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se marchita, y aún en medio del sufrimiento que vivimos en este mundo, que entendemos que es una prueba para perfeccionar nuestra fe, nuestra esperanza está en la eternidad, no en esta tierra, que como hablábamos hace una semana, cada día está en una mayor decadencia. Por eso, porque nuestra esperanza está puesta en los cielos y en la eternidad, nos explica el apóstol Pedro, es una esperanza viva. Es una esperanza que no se acaba, es una esperanza que no se marchita como las cosas de este mundo, sino es una esperanza que permanece y permanece para siempre. Ahora, en el versículo 13 que acabamos de leer, nos va a decir, por cuanto tenemos una esperanza viva y tenemos nuestros ojos puestos en la eternidad, por tanto, ahí lo pueden notar en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en estos versículos, a partir del 3, hermanos, y después de por tanto, el apóstol Pedro nos va a hacer un llamado a la santidad. Recordemos algo, mirando ahí en la versión Reina Valera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Algunos comentaristas, como Brown, explican algo muy interesante con respecto a este versículo. Los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando celebraban la Pascua, ellos acostumbraban antes de la celebración a ceñir sus vestidos con un cinturón. Esto hacía parte de su cultura y apretaban sus vestidos con este cinturón para prepararse para la celebración. También lo podemos ver, por ejemplo, cuando ocurren las Olimpiadas, estos deportes de contacto, de lucha. Estos jugadores usan unos vestidos y se ciñen sus vestidos con un cinturón, como una preparación para la acción, para el momento en que van a enfrentar la lucha. Pues asimismo el apóstol Pedro nos está diciendo, hermanos, apretemos nuestra manera de pensar, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Allí en la Biblia de las Américas dice que nos preparemos para la acción, como en la ilustración que acabamos de dar acerca de los deportistas. Tenemos en este tiempo, hermanos, la responsabilidad de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, de apretar un poco la manera de pensar que tenemos como hijos de Dios. Y esta es la primera parte de la invitación que Pedro nos hace en este llamado a la santidad. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y más adelante va a decir, como hijos. En este contexto, queridos, la palabra santidad en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que fue el griego, esta palabra santidad es agios y tiene varias connotaciones. Lo que apunta es Scofield por un lado, pero también la concordancia Strong es que esta palabra agios en este contexto quiere decir dos cosas. Una es set apart y la otra es likeness of nature with the Lord. Lo que nos quiere decir el apóstol Pedro en conclusión es que Dios ha apartado a sus hijos para que sean semejantes a Él en su manera de vivir. Eso quiere decir la palabra santo, apartado. Y esto quiere decir santidad, apartar. Estamos apartados como hijos de Dios. Pero pensemos por un momento, ¿estamos apartados del mundo? No.
Estamos apartados de la manera de pensar del mundo y de la forma de vivir del mundo, aunque estamos en el mundo. Ahora queremos preguntarte, ¿esto es una realidad en tu vida, en tu día a día? ¿Imitas a Cristo en tu forma de vivir? Ahora, ¿por qué la concordancia Strong nos dice que es likeness, que quiere decir semejanza y no igualdad? Porque somos ovejas en un cuerpo que tiende al pecado y ocasionalmente metemos las paticas en el lodo, pero nos levantamos nuevamente, miramos a la cruz y continuamos el camino. La santidad, hermanos, es ser puesto aparte por Dios con el propósito de imitarle. Posicionalmente en Cristo, Dios nos ve santos ya, apartados, pero en la práctica y debido a la lucha con nuestra propia manera de pensar y de vivir que quiere adaptarse a este mundo, esto es un proceso del cual también nos habla la Escritura y es la santificación. Ahora, ¿qué implica este proceso de santificación? Porque recordemos que en nuestro café los miércoles estuvimos estudiando que la santificación es un proceso del cual nos habla la Escritura y es un proceso en el cual Dios quiere, su voluntad es que nosotros podamos permanecer, que podamos vivir en ese proceso de santificación. Pero ¿qué implica este proceso? Leamos versículos 13 y 14 nuevamente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, muy importante, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y este primer punto de qué implica el proceso de santificación, hermanos, es trabajar en nuestra manera de pensar. Anótenlo si están llevando apuntes. Primero, ¿qué implica el proceso de santificación? Trabajar en nuestra manera de pensar. No es por un milagro o por algo extraño o algo mágico que nuestra manera de pensar va a cambiar y se va a moldar a la manera de pensar de Dios y a su palabra. Es porque nosotros somos diligentes en trabajar en nuestra manera de pensar. Leamos qué dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos 12:2, si ya lo tienen ahí, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Miremos, hermanos, la palabra tan interesante que la Biblia de las Américas nos propone en Romanos 12:2. No se adapten. No adapten su manera de pensar a la manera de pensar de este mundo. Necesitamos trabajar, como primer punto, todos los días en nuestra manera de pensar. Y la única manera como cambia nuestra forma de pensar es meditando en la Escritura, leyendo la Biblia todos los días. De esta forma nuestra manera de pensar va cambiando, hermanos. ¿Por qué? Por algo que decíamos ya hace algunas semanas. La forma de pensar, y lo digo con mucha tristeza, de la iglesia hoy en día está siendo permeada por la forma de pensar del mundo. En temas como la familia, obviamente lo que nuestro enemigo quiere hacer y está haciendo es intentando cambiar nuestra forma de pensar con respecto a Dios. Esto fue lo que hizo en su conversación con Adán y Eva en el huerto de Edén. Intentar cambiar su manera de pensar con respecto a Dios, y lo logró.
Pues de esta misma forma actúa hoy. Quiere cambiar nuestra manera de pensar y quiere que esa forma de pensar forjada en el mundo se impregne en nuestros corazones y cambie nuestras convicciones con respecto a Dios. Por ejemplo, en temas como la familia, haciéndonos creer que existen diversos tipos y diferentes formas de concebir la familia. Esto es falso, hermanos. La familia es una y es conformada por un hombre y una mujer que se unen en matrimonio, glorifican a Dios, fructifican y multiplican. No hay más familias. No hay más modelos de familia, si los colegios y las universidades lo quieran enseñar hoy. Y no podemos ir en contra de eso como sociedad, porque Dios es el diseñador de la familia. Yo no le puedo decir al diseñador de un auto deportivo Volkswagen cómo funciona y cuál es el mejor diseño, porque él es el diseñador. Yo no me puedo meter en eso. Pues en temas como la familia, el noviazgo, el matrimonio, Dios es el diseñador y su palabra explica cuál es el diseño correcto y perfecto. Ahora, temas como el feminismo, que es algo tan hablado hoy en día, la política, la ideología de género. Hoy en día ya no sabemos quién es hombre, quién es mujer, quién es animal. Esto es algo completamente falso, es un engaño que el mundo quiere introducir y Satanás a la iglesia de Cristo. Esto no se trata de derechos, hermanos. Esto no se trata de nada diferente a un engaño que Satanás quiere introducir en la iglesia para desestructurar la familia y cambiar nuestra manera de pensar. Temas, por ejemplo, como el aborto, que también es muy sonado porque recientemente se han aprobado leyes para el aborto. ¿Cómo es posible que hijos de Dios, como dice el versículo 14, como hijos obedientes, se estén conformando a decir que estas leyes y estas cosas que vemos hoy en día en el mundo son correctas? Necesitamos trabajar en nuestra manera de pensar. Una última en este punto, las redes sociales, hermanos. Estamos inundados de redes sociales, no nos podemos escapar y realmente si las usamos con sabiduría son muy útiles, como lo que estamos aquí estudiando en esta mañana con ustedes de manera virtual. Pero a veces, hermanos, lo digo con tristeza, yo veo personas que creo que son hijos de Dios, pero sus redes sociales son un desastre. Solamente vulgaridad, risa con respecto a cosas de doble sentido. Están de acuerdo con cosas que hacen parte de la forma de pensar de este mundo. Y eso me entristece profundamente, porque cada día el enemigo y el mundo trabajan en cambiar nuestra manera de pensar, pero necesitamos trabajar en nuestra manera de pensar. En ese punto y viendo estos dos versículos, el 13 y el 14, para mí hay dos palabras claves y me parecería chévere que lo llevaran en esta mañana, lo dejaran ahí consignado y es entendimiento en el versículo 13 y la otra palabra clave es ignorancia en el 14. Estamos hablando en trabajar en nuestra manera de pensar y la pregunta sería, ¿usted quiere permanecer en ignorancia o quiere ser una persona entendida en lo que realmente dice la palabra de Dios respecto a estos temas y respecto a muchos otros temas? De aquí parte el obrar en nuestras vidas, de la forma en cómo nosotros pensamos, de esa forma actuamos, de esa forma hablamos, de esa forma vivimos. Entonces, esto es fundamental. Usted quiere ser una persona entendida en la palabra de Dios, entendida en lo que realmente Dios ha dicho respecto a él, respecto a usted, respecto a su familia, respecto a la sociedad, o quiere ser una persona ignorante, llevada por los pensamientos y las corrientes de este mundo. Hágase esa pregunta en esta mañana. Entonces, versículo 14, no nos conformemos con esos deseos.
que teníamos antes estando en nuestra ignorancia. Deseos con respecto al engaño, con respecto a la parte sexual, deseos con respecto a muchas cosas, hermanos. Y no nos podemos conformar con eso. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Versículos 15 y 16, este segundo punto es, ¿qué implica el proceso de santificación? Vivir de acuerdo a una forma de pensar transformada por Dios. Segundo, vivir de acuerdo a una forma de pensar transformada por Dios. Le damos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y recordemos lo que ya dijimos acerca del concepto de santidad. Semejanza al Señor. No podemos ser iguales a Él, porque su santidad es inmaculada, sin mancha, sin pecado. Pero nosotros, como ya dijimos, ocasionalmente metemos nuestras paticas como ovejas al lodo, pero nos levantamos y seguimos en el propósito de poner en práctica la santidad, y es imitar la forma de pensar y de vivir de nuestro Dios. Por eso este segundo punto es vivir de acuerdo a una forma de pensar transformada por Dios. Hermanos, debemos vivir reflejando que somos hijos de este Padre. En lo natural, en una relación de papá y niño. Cuando nosotros podemos ver un niño, hay ocasiones, y yo sé que a todos nos ha ocurrido, este niño camina como su papá, muy posiblemente hace gestos, se parece mucho, ya cuando está un poco más grande, habla como su papá, y nosotros vemos al niño y decimos, definitivamente tiene que ser hijo de este Señor, porque es muy semejante a Él, se parece, definitivamente es hijo de Él. Pues muchos hoy, hermanos, en nuestra relación con Dios, dicen ser hijos de Dios, pero viven como el diablo. Entonces necesitamos ser coherentes, y esto es lo que dice también Scofield comentando estos versículos 15 y 16. Cuando nuestro Padre nos está llamando a ser santos en toda nuestra manera de vivir, no en solamente una parte. No solamente en nuestra casa, no solamente en la iglesia, sino en toda nuestra manera de vivir. No podemos, como alguien decía alguna vez, ser en la iglesia ángeles y en la casa demonios. Tenemos que ser coherentes, como dice el versículo 15, en toda nuestra manera de vivir. Y quiero rematar haciendo énfasis en el versículo 16. Dice, porque escrito está. Y esta es una palabra que está citando el apóstol Pedro, que encontramos en Levítico capítulo 11, que ya en un momento vamos a leer. Él está diciendo, hermanos, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad, ese tema del cual muchos hemos huido muchas veces porque nos aterra pensar en él. La santidad es un efecto cuya causa es Dios en su ser. Leamos nuevamente el 16. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El versículo no dice porque yo hago o hagan, sino sean santos, dice la Nueva Traducción Viviente, porque yo soy santo. La santidad es un efecto cuya causa es Dios en su ser. ¿Por qué soy santo? Porque mi Dios es santo y se trata de ser, no de hacer. Hermanos, ¿saben por qué históricamente los jóvenes en las iglesias cristianas han huido del concepto y la práctica de la santidad? Porque sus líderes les han dicho que la santidad es una lista de cosas que pueden y no pueden hacer. Póngase una falda, quítese el arete,
bórrese el tatuaje, llegue a las 5 de la mañana. Hijos de pastores en 12 reuniones semanales de oración dormidos en una silla. Pues la respuesta de los jóvenes en el siglo XX fue: no quiero saber nada de Dios ni de iglesias. Y quiero confesarles algo, yo también hubiera salido corriendo. No seamos fanáticos como los fariseos, seamos radicales como Cristo. Sean santos, porque yo soy santo, dice también la Nueva Traducción Viviente. La santidad se trata del ser. Y el ser, cuando digo soy, estoy hablando de mi identidad. Se trata de identidad. Por eso, si tenemos nuestra identidad, o si hemos forjado, si hemos basado nuestra identidad desde nuestra niñez en otras cosas que no es el fundamento, Cristo, es momento de tomar una decisión y decir: Señor, yo soy santo como tú eres santo, porque mi identidad está puesta en Cristo. Y también esto es un llamado a los padres, a los maestros cristianos, a los líderes, a las familias. No entreguemos una lista de cosas prohibidas y cosas que sí pueden hacer a nuestros adolescentes, diciéndoles que esto es la santidad. Más bien enseñemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a enraizar y anclar su identidad en Cristo, en la Escritura. No se trata de lo superficial, se trata de la profundidad de nuestra vida anclada en la Escritura y en Cristo. Si hacemos esto, hermanos, padres que tienen niños pequeños, si enseñamos a nuestros niños a pensar conforme a la palabra de Dios, a vivir conforme a la palabra de Dios, a establecer su identidad en Cristo, muy posiblemente en el futuro los veamos tomando una decisión por Él. Y podemos estar seguros que así usen corbata o no, o sean greñudos, la semilla sembrada correctamente va a dar un fruto. Pero necesitamos sembrarla correctamente, hablando de este tema de la santidad y el proceso de santificación en nuestras vidas. Dios ha apartado a sus hijos para que vivan como Él, para que le imiten. Dios ha apartado sus ovejas, y aunque estas ovejas caen en el lodo, no se revuelcan en él como los cerdos, sino que se levantan. Son limpiadas por su pastor y miran una vez más a la cruz y siguen adelante. Levítico capítulo 11, versículo 44, y voy buscando Primera de Tesalonicenses 4, 17. Bien, vamos a leer Levítico 11, versículo 44. Dice: porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y Primera de Tesalonicenses. Creo que es segunda de Tesalonicenses, claro que no, dice, no tenemos capítulo 4. No, sí, es primera. 4 del 1 al 7, ¿sí? Del 1 al 7. ¿Leo? Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación,
es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Sí es, hermanos. Interesante el versículo 7, dice la Reina Valera, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Somos apartados para Él, hermanos. Por eso necesitamos dejar atrás y no conformarnos con esos deseos con los que luchamos continuamente. Conclusiones. Primero, la santidad es ser puesto aparte por Dios con el propósito de imitarle. En ese proceso de santificación vamos a fallar como las ovejas que caen en el lodo, claro, porque la santidad no se trata de perfección. Nunca vamos a lograr perfección mientras estemos en esta tierra. Vamos a fallar, pero estamos en el proceso de santificación. Segundo, ¿por qué soy santo? Porque mis pastores, porque los líderes me lo dicen, porque voy a todas las reuniones, porque muchísimas cosas que podríamos... No, hermanos. Somos santos porque nuestro Dios es santo. No se trata de hacer cosas. Soy santo porque Él es santo en toda mi manera de vivir. Y tercero, camino en el proceso de santificación, que implica dos cosas. Primero, trabajo en mi manera de pensar. ¿Cómo trabajo en mi manera de pensar? Leyendo la Biblia todos los días, no por religiosidad. Por eso establecimos algunos tiempos, hermanos, para estudiar juntos la Escritura, como el café, como los tiempos de oración, como los tiempos de los domingos. Pero queremos invitarlos, queremos animarlos, cultiven una vida de lectura de la Biblia todos los días, también de manera personal. Esta semana lo dije en el tiempo de oración, hay muchos lugares donde los pastores no dejan a la gente respirar, les programan reuniones de domingo a domingo. Y bueno, es bueno estudiar la palabra de Dios juntos, pero también es necesario que usted de manera personal o con su esposa, sus hijos, pueda cultivar un tiempo específico para crecer en el conocimiento de Dios a través de la lectura de la Biblia. Trabajamos en nuestra manera de pensar. Y segundo, ¿qué implica la santificación? Vivimos de acuerdo a una forma de pensar transformada por Dios. De nada nos serviría estar en el proceso de santificación si estamos siendo transformados o si nuestra mente está siendo transformada por la Escritura, pero no atendemos al llamado de la palabra de Dios de vivir conforme a ella. Necesitamos combinar estas dos cosas. Por eso Santiago lo decía, muchos son oidores, pero no todos son oidores y hacedores. Necesitamos ser, como Santiago lo dijo en el capítulo 1, oidores, pero también hacedores, tomar decisiones. Si estaba diciendo mentiras, no voy a decir más mentiras. Si estaba ocultándole cosas a mi esposa, no lo voy a hacer más, voy a ser transparente con ella. Si no estoy corrigiendo a mis hijos como dice el Señor en su palabra, no lo voy a hacer más así, los voy a corregir como dice la Escritura. Si estoy siendo tramposo, voy a dejar de ser tramposo. Cosas prácticas. Si tengo el deseo de ver pornografía, voy a sacar el televisor de mi habitación, voy a botar mi celular, voy a hacer algo para no seguirlo haciendo. Cosas prácticas van de la mano en ese segundo punto de vivir de acuerdo a una forma de pensar transformada por Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es perfecta. Es la revelación que tú nos has dejado y no queremos pensar y vivir como piensa
el mundo, Señor. ¿Por qué? Porque somos santos, porque hemos sido apartados por ti con el propósito de imitarte, Señor. Gracias te damos, Padre, porque esto hace parte del capítulo 1 en el cual Pedro expone que tenemos una esperanza, Señor, y vivimos realmente, Señor, como manteniendo esa esperanza en nuestro corazón y creyendo que tú nos has transformado, Señor, y que has cambiado nuestra manera de pensar y de vivir. Gracias te damos, Señor, porque esto no lo hace la religión, ni las iglesias, ni los pastores, ni los líderes. Esto lo haces tú, Señor. Por eso te pedimos que si hemos fallado en este proceso, Señor, nos ayudes a continuar, nos ayudes a levantar y a mirar a la cruz. Ayúdanos a entender cada día que no se trata de hacer cosas, sino de ser. Soy santo porque mi Dios es santo. Y que necesito trabajar en mi manera de pensar, en mi manera de vivir y tomar decisiones cada día que me ayuden a seguir avanzando en el proceso. Gracias por cada uno de los hermanos que están allí. Bendíceles, apártanos de toda religiosidad y permítenos vivir a tu lado, Señor, manteniendo una relación contigo conforme lo dice tu palabra. Te damos gracias. Amén. Amén.